Hola gente, vamos a empezar. Ok. Esta es parte de la lección 7, donde vamos a ver un repaso. Primero, para poder entender el ejercicio. Entonces, vamos a ver, o habíamos hablado de la arquitectura como objeto. Ok, esto involucra una investigación cualitativa de enfoque hermenéutico y el instrumento que utilizamos es análisis de contenido. La idea de este análisis es una propuesta basada en el libro de arquitectura, temas de composición arquitectónica de Clark y Paus, así como el artículo Composición arquitectónica de Ricardo Meri de la Maza. Lo que se hace, bueno, más bien, lo que propone Clark y Paus es que el partido o partí representa la semilla de la creatividad que da origen al esquema formal y funcional de la obra arquitectónica. Sin embargo, esta idea no proviene de una sola fuente e involucra varios aspectos que deben analizarse de manera separada. Estos autores ilustran una metodología que puede seguirse para entender los principales aspectos detrás del proceso de composición arquitectónica. Por otro lado, Ricardo Meri de la Maza indica que los niveles de composición arquitectónica son composición formal, funcional, estructural y espacial. Entonces, con lo expuesto por los autores, se puede ordenar una técnica de análisis arquitectónico basado en los niveles de composición de Meri, pero con los criterios de Clark y Paus. Y a ver, el objetivo esencial de este ejercicio es determinar si existe una intención estética en la obra, sí o no. Pero nosotros también lo vamos a utilizar para poder contrastarlo con los esquemas que nos acercan al fenómeno arquitectónico. Entre esos esquemas están lo propuesto por don Jorge Sancho, perdón, donde explican tres axiomas esenciales. El primero es que existe la arquitectura, ¿ok? Y que existe como fenómeno, como proceso y como objeto. Por otro lado, otro axioma es que la arquitectura es propia del ser humano porque resuelve necesidades arquitectónicas. Y resolver resolver necesidades arquitectónicas conlleva una evolución. Y esa evolución es a través de poder comunicar el conocimiento. ¿Okay? El tercer axioma es que es una realidad y es diversa. Es decir, existe un fenómeno como arquitectura, pero se puede expresar de muchas formas dependiendo de cómo los procesos se lleven por cada cultura y donde toman elementos naturales y propios sociales de esta cultura para poder satisfacer las necesidades arquitectónicas en este caso. Dentro del esquema o taxonomía conceptual arquitectónica que propone Mauricio Ordóñez, él lo que hace es básicamente una adaptación de lo propuesto por Vitruvio, ¿verdad? De forma, estructura y estética, le suma el elemento económico propio del construir la obra arquitectónica y lo contrasta en básicamente tres ámbitos: el entorno humano, el construido y el natural. ¿Ok? La idea es que este objeto debe responder a todas estas condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un análisis de composición arquitectural hecha al edificio Heydar Aliyev Center, creado o propuesto por este grupo de Saad Hadid arquitectos mientras esta arquitecta vivía, y vamos a utilizar la información que tenemos a mano. Ejemplo, las maquetas, imágenes del edificio construido
y planos, tanto de fachadas, plantas, etc. Entonces vamos a empezar por la composición formal. Vean que en la diapositiva tenemos primero arriba, digamos, a ver, este elemento que propone Mauricio, y tenemos en el centro lo que vamos o lo que vamos a entender por el concepto de masa. ¿Ok? La idea es que siempre tengamos presente qué es lo que se entiende por significado o por estética, para poder analizar el objeto. ¿Ok? Entonces empezamos. Por masa se entiende que es la percepción tridimensional integral de un edificio. Es una consecuencia del diseño y se percibe independientemente de los detalles como los vanos. Articula los espacios abiertos, brinda jerarquía a los elementos de acuerdo con su escala, expresa la circulación y permite ubicar el edificio en su contexto. Entonces, cuando hacemos este ejercicio de identificar la masa del objeto, la idea es, a ver, que la masa exprese la generalidad del objeto arquitectónico. Entonces, como pueden ver, el elemento que está en medio de repente expresa lo que es el ingreso principal. Hay un elemento jerárquico superior por la altura en esa parte y luego un elemento jerárquico por masa abajo. ¿Ok? Pero el punto es que aquellas personas que conozcan de objetos arquitectónicos o que los hayan visto en fotografías, lo que sea, pueden entender de qué edificio estamos hablando a partir de entender la masa de este. Luego, relación entre lo repetitivo y lo singular. Nos hablan que se hace necesario examinar los componentes formales y espaciales para identificar cuáles son repetitivos, cuáles son singulares, que tiene relación esto tanto con su función como su estructura. Ok, vamos a pasar. Un momento, por favor. Aquí vemos este análisis, digamos, de lo repetitivo y lo singular. Podemos identificar que las curvas son repetitivas, que es un patrón, y hay elementos singulares donde cambia la dirección de la curva, que usualmente es ascendente, y en un lugar llega a ser descendente, donde, a ver, aquí podemos determinar que por algo está pasando, ¿verdad? Entonces porque llama la atención. Y además vemos que todo lo que son transparencias son elementos que son planos y ortogonales. Entonces, eso expresa que en algún punto algo es importante y que hay un cambio en el lenguaje porque el arquitecto o la arquitecta quiere dar a entender algo. ¿Ok? En el aspecto de simetría o equilibrio, se dice que son factores de la composición arquitectónica que determinan la relación entre sus elementos. Exigen que cada uno tenga su peso relativo, y que su posición se perciba con intencional respeto a un esquema dentro de un volumen o en la composición general. En este caso podemos ver que, bueno, se hace un análisis, se indica que no es simétrico el objeto, más sin embargo, tiene un equilibrio, ¿verdad? Podemos ver una masa de este lado derecho muy fuerte con un elemento mucho más alto pero esbelto. Y en el medio un elemento que tiene mucha transparencia que logra equilibrar el edificio o la composición que podemos ver del edificio. Otro aspecto en la composición formal es la adición y sustracción. Puede entenderse como la adición y la sustracción crean formas cualitativamente diferentes a nivel conceptual. El edificio puede captarse bien como una suma de partes o bien como una forma a la que se han restado elementos.
Entonces, cuando hacemos este análisis, nos sirve también para identificar elementos jerárquicos que ahora lo vamos a ver. De hecho, son prácticamente la misma diapositiva. Pero bueno, uno puede identificar cuáles elementos se perciben como adicionales. Por ejemplo, este elemento que está aquí en el medio, que es este mismo de acá, podría entenderse como un elemento que se le suma a la composición principal, por decirlo así. Y uno puede discernir que es algo importante. Por eso pasa al siguiente punto, digamos que es de la composición funcional, que es la jerarquía, que es la expresión física de la importancia de una parte funcional con base a su forma, escala o ubicación. Permite estructurar escalas como mayor, menor, abierto, cerrado, simple, complejo, público, privado. Entonces, en este caso, básicamente utilizando la misma diapositiva anterior, podemos ver que estos elementos podremos darle una jerarquía en función tanto de su peso como de su cualidad de único o repetitivo, o de que se adiciona o es parte del conjunto. Entonces, vemos que este elemento que es adicional al conjunto, en realidad hay un peso importante que se le está dando. Además, hay otro peso diferente a este elemento más masivo y otro peso al elemento que es superior. También esa jerarquía se ve representada dentro de la distribución del espacio. Básicamente este lugar sirve para tres cosas: como auditorio, como biblioteca educativa y como centro cultural. El elemento mucho más masivo es el auditorio, por lo tanto uno podría decir que es el elemento más importante y por lo cual va más gente a ese lugar. El segundo elemento es la biblioteca, que tal vez representa menos cantidad de metros cuadrados dentro del programa, pero está en el área más alta. Entonces eso quiere decir que le está dando un peso más importante para equilibrar el centro. Y el otro es el centro cultural, que es básicamente este elemento que está acá, ¿verdad? Se le está dando también una jerarquía en función de su posición o en función de que se entienda como un elemento adicional. Composición funcional a través del entender la unidad y el conjunto. Se considera en este caso que la arquitectura está constituida por unidades con funciones y formas específicas que se encuentran en un proyecto. Su grado de integración o contraste transmite intenciones de diseño. Como pueden ver en esta imagen, bueno, podemos captar como tres formas principales que forman, o tres unidades principales que son parte de todo un conjunto. Está el elemento azul, que es el de gran masa, que al final es el auditorio. Luego tenemos el elemento con mayor altura, que es la biblioteca. Y por otro lado, el elemento con menos altura, pero hay mayor jerarquía en función de su posición, y en función de que es diferente, ¿verdad? Que es la parte del centro cultural. Luego, composición funcional, relación entre la circulación y el espacio-uso. Las circulaciones articulan los elementos dinámicos y estáticos de un proyecto, permiten que las funciones se realicen y estructuran un recorrido por el edificio. En cuanto a su esquema, puede tratarse de organizaciones centrales, agrupadas, radicales o lineales. Se definen también en condiciones de privacidad y conexión. Entonces, cuando hacemos este análisis y tratamos de ver, a ver, por dónde pasa la circulación. Aquí lo importante es ver hacia dónde va esa circulación y hacia qué tributa. Si hacemos un zoom, vemos que esas escaleras, que son escaleras que se ven desde el interior del edificio, pues tienen mayor jerarquía porque permiten, a ver, que el usuario las perciba desde que ingresa a este espacio interno. Entonces, podemos decir que estas jerarquías, estas circulaciones que tienen mayor jerarquía, que son vistas, van al espacio con mayor peso dentro de la composición del edificio, que en este caso es el auditorio. ¿Okay? Así como están las otras circulaciones, que en realidad lo que hacen son circulaciones de servicio y por lo tanto son menos vistas y son ocultas dentro de la funcionalidad, o que bien no se ven fácilmente. Pueden ser reconocibles, pero no son tan importantes como las otras porque el peso del espacio a que atribuye no es tan importante como el auditorio. Y pues también lo vemos dentro de la composición a nivel de plantas. Otro criterio funcional es la presencia del principio formal ordenador. Básicamente es identificar si existe algún principio ordenador de la forma que respalde o haga evidente la composición funcional de la obra.
puede haber más de un principio. Entonces, a ver, cuando uno analiza este edificio, uno puede decir, bueno, tiene mucho riesgo porque tiene mucha curva, pero vean que en realidad lo más importante en este edificio es el contraste, ¿verdad?, que tiene entre los diferentes, entre los tres elementos principales que tienen una función específica, es decir, el centro cultural, la biblioteca y el auditorio, pero que la composición permite un balance en todo el objeto. ¿Ok? Entonces sí hay un elemento ordenador. La composición, ahora pasamos a otra dimensión, digamos, dentro de la composición, que es la composición estructural, específicamente lo que es geometría, y dice que es la herramienta de los diseñadores, involucra aspectos de tamaño, situación, forma y proporción. Permite desde esquemas básicos hasta estructuras complejas en múltiples niveles. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es un análisis de la geometría que se utiliza en fachada. Vemos si responde a las proporciones, tanto en altura como a nivel horizontal. Y también lo podemos contrastar, perdón, con la planta. A ver si esta planta también contiene o no contiene una jerarquía, una geometría que nos permite entender a qué se le da también mayor importancia, si hay un orden o no. ¿Okay? Es como la herramienta, una de las herramientas principales para poder componer y para poder entender eh, por qué es que la forma tiene esa forma, o el objeto arquitectónico tiene esa forma en particular. Eh, Ahora, también la geometría permite generar una estructura física. ¿Okay? En este caso, cuando estudiamos la estructura física, dice que puede cualquier sistema estructural, inclusive la combinación de varios, sus elementos, estructuras primarias, secundarias y terciarias, siguen patrones que refuerzan la geometría, definen espacios, dirigen circulaciones o expresan conceptos. Su ubicación puede ser el resultado de criterios de cálculo o de intenciones arquitectónicas espaciales que, en todo caso, constituyen una parte crítica de la imagen del proyecto. Aquí lo que vemos es que el proyecto en realidad se basa en marcos rígidos, en una combinación de marcos rígidos con muros de soporte, muros cortantes, más una malla autoportante. Es una combinación de estructuras que, claro, responde a la geometría que se busca del espacio que se está creando. Y bueno, vemos eso, malla autoportante, muro rígido, marco rígido, muro portante. ¿Okay? Y ese análisis también lo podemos hacer en planta e identificar, perdón, dónde está cada uno de esos elementos. Ahora, algo muy importante de analizar es lo que Merlin de la Maza indica que es composición espacial. Y entre estos podemos categorizar la iluminación natural. Se analiza la manera y el lugar por donde entra esta luz al edificio. La luz natural, en su cantidad, color y variedad, contribuye a la identificación del espacio y transmite una intención formal y espacio de diseño. La iluminación natural también se emplea para expresar las cualidades de los materiales elegidos. Aquí lo que hacemos, bueno, en teoría lo que deberíamos estar haciendo es, bueno, identificar por dónde por dónde entra la luz natural y por dónde de verdad no hay luz natural. Pero lo voy a dejar como en stand-by porque lo voy a ligar con lo que es la materialidad. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, la materialidad dice que expresa cualidades que se quieren transmitir al espacio, como dice Kalduk. Contrario a la escultura, donde se talla la forma en función del material, en arquitectura se elige el material en función de la forma. Es decir, se talla y luego se elige el material. Entonces, vean que aquí vamos a estudiar o vamos a analizar la materialidad junto con la luz, ¿verdad? En primera instancia uno podría decir, bueno, a ver, por algo los espacios curvos son totalmente cerrados y por algo los espacios planos son totalmente abiertos. ¿Ok? Aquí entonces nosotros vemos, bueno, lugares que son como más públicos, destinados a, a más gente, vemos que hay mucha luz natural.
donde reunimos gente donde podemos generar ciertos elementos de reunión para exponer algo en particular. Son espacios totalmente iluminados con luz natural. ¿Okay? Pero en cambio, donde requerimos que la gente ponga atención en un solo punto, hay luz artificial. Y vean que el cambio en la materialidad, es decir, en esos espacios de encuentro, en esos espacios donde también van a haber áreas de exposición, básicamente estamos trabajando, o está trabajando en este caso el edificio, una materialidad muy blanca, literalmente, muy limpia. Mientras que en los espacios cerrados para poder poner atención hacia un auditorio, primero la luz es indirecta y es artificial, y además hay una materialidad mucho más cálida. Eso se ve a leguas. Ok. Elementos limitantes son los cerramientos, muros, cortinas, cielos. La tensión formal entre ellos y el grado de apertura que tengan confinan o liberan la percepción del espacio. Entonces vean cómo hay un lenguaje acá donde, repito lo mismo, una cosa es lo que pasa donde hay elementos curvos, ¿verdad? Y otra cosa es donde hay elementos planos, totalmente lineales. Las actividades cambian y limitan la percepción y enfocan la atención hacia ciertos lugares. Relación entre plantas y alzados. La planta la pueden... en la planta se integran las elevaciones y las secciones. Perdón ahí por el error. La relación puede darse a diferentes escalas y provocar semejanza o contraste. Puede expresar o no una coherencia entre la forma, la función y la estructura. ¿Okay? Nosotros podemos ver qué elementos, a nivel masivo, son concordantes tanto en planta como en elevación, qué elementos son más lineales, son más esbeltos, también en planta como en elevación. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Nosotros a la hora de hacer este análisis lo que tenemos que tener en mente es esta pregunta, es de que si es posible vislumbrar una intención estética o no. Y recuerden que todas las personas hacen algo con una intención precisa. Los profesionales en arquitectura no somos la excepción. ¿Okay? Básicamente, si nosotros entendemos a la esencia de la arquitectura como la intención estética plasmada en la estructura, donde a la estructura se le entiende, perdón, otra vez aquí por el error, más bien es aquí donde la estructura se entiende como el conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes, tanto físicas como abstractas, de un todo. Voy de nuevo porque creo que no se entendió, porque yo mismo no me entendí. Si entendemos a la esencia de la arquitectura como la intención estética plasmada en la estructura, donde la estructura es el conjunto de las relaciones que mantienen entre sí las partes con un todo, y esas partes pueden ser físicas y abstractas, la pregunta que nos debemos hacer es si es posible discernir que el objeto construido que se analizó es un objeto arquitectónico. Si se cumple o no se cumple esto de que nosotros podamos discernir que exista una intención estética y que realmente está plasmada en todo, en la funcionalidad, en la estructura física, en la estructura funcional. ¿Ok? Y también la idea de este análisis es ver si son suficientes los modelos propuestos por la escuela para entender a la arquitectura en sus diferentes dimensiones, en fenómeno, en proceso y objeto. Si es suficiente o no es suficiente y por qué. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, gente, es la próxima semana yo les explico cuál va a ser el ejercicio 2 y vamos a tomar como base este tipo de análisis. Voy a corregir aquí los errores que acabo de percibir
y bueno, en la presentación que ustedes van a tener en el TEC Digital ya van a estar corregidos. Entonces, bueno, por esta semana lo que tienen que hacer simplemente es contestar la comprobación de lectura, ver este vídeo y tenerlo presente para la próxima, para la próxima clase. Entonces, y acuérdense que en la próxima clase ustedes tienen la entrega del artículo. Bueno, pura vida, muchas gracias por todo. Nos estamos hablando.